Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de Journal Club. Hoy, pues la verdad me da mucho gusto tener a una gran amiga. Está un poquito raro cómo nos contactamos, cómo nos conocimos. Hemos coincidido virtualmente, pero pues te consideramos parte del grupo. Empezaste con este club de revistas y bueno, Mile, pues la verdad es que me da mucho gusto tenerte hoy por aquí. Hemos compartido también por ahí experiencias y este caso, cuando tú lo publicaste, me encantó, me hizo mucho ruido y bueno, pues te pedí que lo compartieras con nosotros. Entonces, pues sin más, la doctora Milena Prada, ella es cardióloga pediatra que está actualmente en la ciudad de Cali, Colombia. Nos va a presentar este caso y un poco de revisión en la literatura de procedimiento de valve-in-valve en posición tricuspidia. Mile, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida y la palabra es tuya. Muchas gracias, Charlie. Pero, ¿Me escuchas? adelante, te escuchas perfecto. Sí. Bueno, basado en un caso que tuvimos nosotros en la clínica, quise traerles dos artículos. Bueno, yo soy cardióloga clínica, primero que todo, no soy hemodinamista. Mi compañero no creo que se pueda conectar por la hora y aquí es festivo, pero si tienen dudas o preguntas desde la parte hemodinámica que yo no pueda resolver, estoy segura que él nos puede ayudar más adelante. En términos generales, traje dos artículos. Uno, el primero es un artículo publicado en Circulation y es un registro multicéntrico del procedimiento valve-in-valve en posición tricuspidia para pacientes con bioprótesis disfuncional en posición tricuspidia. Y el segundo artículo es basado en el primero, una opinión em, que nos trae como a consideración que podamos tener como standard of care, cuidado estándar, la colocación de valve-in-valve para bioprótesis disfuncionales. Ambos artículos empiezan hablándonos de lo complejo que es reemplazar la válvula tricúspide. Sabemos que estos pacientes, muchos de estos van a tener más que de una válvula afectada por su etiología. Muchos de ellos son infecciosas o reumáticas. Y otra corte importante van a ser las anomalías congénitas, disfunciones recurrentes previos al reparo. Muchos de estos pacientes van a ser sometidos a resternotomías previas con el difícil manejo que ya conocemos, las adherencias, el riesgo a lesiones vitales, incluidos injertos, lo que propone un desafío técnico. Muchas de esas características anatómicas para reparar la tricúspide van a ser difíciles, con lo cual en este caso, tanto la prótesis mecánica como la biológica van a ser, digamos, preferidas para poner en posición tricuspidia. Sin embargo, todos sabemos que están predispuestas a deterioro y a disfunción. Las prótesis biológicas en posición tricuspidia van a durar menos tiempo que las biológicas en posición sistémica, con una libertad de reintervención de un 75% versus un 83% en la posición sistémica. Y esto pues es lo que adiciona a la complejidad de estos casos. La mortalidad en enfermedad adquirida en los reportes va hasta el 22% y mortalidad hasta del 37% en pacientes a los cuales se intentó o se le hizo una reparación tricuspidia previamente. Todos sabemos que la reintervención quirúrgica en pacientes pues, con un reemplazo previo acarrea altos riesgos, tiene mucha mayor mortalidad hospitalaria y en algunos reportes es superior al 13% y está directamente relacionado con factores de riesgo. Pacientes a mayor edad, con múltiples comorbilidades. En adultos, pues ellos reportan disfunción renal, enfermedad pulmonar y clase funcional reducida, van a llevar a mayor mortalidad quirúrgica. Y cuando hablamos de reemplazo de la válvula, ¿cuál válvula va a ser preferida? En general, las bioprótesis se van a preferir sobre las mecánicas por varias razones y una de ellas es que pues, se evita la necesidad de anticoagulación sistémica con el pues, concomitante riesgo de sangrado. Y que las tasas de trombosis en válvulas mecánicas observadas en posición tricuspidia son más altas. Esto lo reportó el doctor Liu en este artículo muy bonito que estuve revisando. Los pacientes con prótesis mecánicas en posiciones derechas van a trombosarse más. Por eso
se prefieren las bioprótesis. Sin embargo, a pesar de la mejoría tecnológica de las válvulas, mejor perfil hemodinámico, mejor diseño de las válvulas, mejores agentes anticálcicos, sabemos que ellas van a estar predispuestas y es inevitable su falla estructural, su degeneración y calcificación a largo plazo, ya sea porque se vuelven calcificadas, porque hacen endocarditis, porque están engrosadas con trombos o con panos. Entonces, nuevamente, la longevidad de las biológicas en posición tricuspidea puede ser menor. La tasa de reoperación a los 9 años va hasta del 22% y únicamente o menos del 60% van a estar libres de reintervención a los 15 años. Hay un metaanálisis que muestra de 11 estudios, informa que la tasa de deterioro de las válvulas biológicas en posición tricuspidia es de 1.7% por año, con lo cual pues es un problema súper grave. ¿Qué antecedentes hay en la literatura previos? Sabemos que el uso de las prótesis aórtica y pulmonar transcatéter para el implante de la válvula tricúspide con bioprótesis disfuncional se ha descrito en reportes pequeños y con el concomitante uso de válvulas o de bioprótesis pulmonares, en posición tricuspidia, la tecnología ha avanzado en válvulas transcatéter, lo que va a ofrecer una oportunidad para cuando falle la bioprótesis tricuspidia, poder utilizar estas válvulas, que pues esto es un advenimiento importante. La primera vez que se utilizó valve-in-valve en humanos lo realizó el doctor Wenawesser en una válvula bioprótesis aórtica que estaba disfuncional. Él le puso una Corevalve, una Medtronic sobre una MitraFlow que estaba disfuncional y lo hizo con éxito, y a partir de allí se ha venido implantando pues valve-in-valve en pacientes con aórtica y pulmonar, y ya pues en Estados Unidos valve-in-valve aórtica pues ya tiene FDA. En este momento pues tricúspide todavía no tiene FDA, no tiene, es off-label, pero por eso pues se justificó hacer este registro. Sabemos que valve-in-valve debe ser una opción atractiva en pacientes con disfunción de bioprótesis tricuspidia porque va a evitar la esternotomía, que va a dar mayor riesgo, y usualmente los pacientes que tienen disfunción de las prótesis están clínicamente muy comprometidos. Son muchos, pocos procedimientos por centro, con lo cual pues este registro buscaba encontrar varios centros, encontró 53 centros para recopilar la mayor cantidad de pacientes, de procedimientos y ver, pues comprender cómo lo hicieron en cada centro para mejorar la práctica, definir los riesgos y definir cómo les iba a estos pacientes. ¿Qué hicieron ellos? Recopilaron datos de múltiples centros, son 53 centros de forma internacional. Es un registro o era un registro voluntario, ningún tipo de patrocinio por la industria, y todas estas instituciones implantaban válvulas transcatéter y registraban sus pacientes a través de la base de datos internacional VIVID. Se analizaron los factores relacionados con el paciente, pues la edad, la demografía, los detalles del procedimiento, qué prótesis utilizaron y los datos del seguimiento. Son 156 pacientes cuya disfunción de la prótesis en posición tricuspidia iban a ser llevados a colocación de valve-in-valve por cateterismo, y la mediana de edad fue 40 años. El 71% de los pacientes estaban muy enfermos, tenían una clase funcional 3 o 4, y después digamos, del análisis se pudieron incluir 152 pacientes en los que se intentó la colocación del valve-in-valve. A la final solo fue exitosa, o fue exitosa en 150 pacientes con pocas complicaciones graves. ¿Cómo se definía que una función de esa prótesis, cómo se definía la función de la prótesis? Entonces, en la gravedad, por ecocardiograma, se definía grave o significativa la insuficiencia si era moderada o grave. Y la estenosis, digamos, hemodinámicamente significativa, se informó a través del gradiente de Doppler de entrada de la tricúspide. Y si bien muchos pacientes tenían mediciones invasivas, no se incluyeron en el análisis porque no todos los pacientes tenían estas variables.
Por guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, sabemos que un gradiente de estenosis significativo es aquel que tiene un gradiente medio más de 5. Sin embargo, digamos, para el perfil de población de esta data, ellos tomaron el gradiente medio más de 10 y definieron una disfunción residual después de Valbinval, todos aquellos pacientes que tuvieran gradientes mayores de 10 después de la implantación temprana, y hablaban de recurrente con una progresión de esa estenosis o de insuficiencia moderada o grave durante el seguimiento. El procedimiento, a discreción de los médicos de cada centro, se implantaban o válvula Melody Medtronic o válvula Sapiens de Edwards, y cada grupo pues determinaba las variables del tipo, qué tamaño de válvula utilizó, qué acceso vascular utilizó, qué ecocardiograma utilizó, si necesitó otro tipo de intervención durante la misma intervención, si necesitó dilatación pre o post procedimiento, el éxito y los eventos adversos. Dentro de los análisis de los datos, los resultados de interés fue éxito técnico, es decir, la válvula fue implantada en una ubicación prevista, los resultados hemodinámicos, eventos adversos, la sobrevida sin intervención, la clase B funcional evaluada por la New York Heart Association, disfunción o reintervención de valve-in-valve, la función valvular a lo largo del tiempo. Los análisis de datos para sobrevidas utilizaron las tablas de Kaplan-Meier, para ausencia de eventos, la regresión Cox, para el número de eventos para un mismo resultado, diferentes números de eventos para el mismo resultado, los modelos multivariables, y para los ajustes de los resultados según las variables de dado tamaño, se utilizaron variables continuas. Digamos que vamos a pasar un poquito rápido, que los datos se presentaron como frecuencias, las medianas en rango mínimo y máximo. Para todos los valores que fueron significativos, la P menos de 0.05, y para los resultados estadísticos se utilizó el software SPSS versión 22. Estos resultados se obtuvieron por 7 años, de los cuales se analizaron 156 pacientes en 53 centros. La mediana por cada centro cada centro aportó 2 pacientes como mediana, 5 centros inscribieron más de 5 pacientes. La indicación hemodinámica para ser llevado a valve-in-valve fue insuficiencia tricuspidea en un 24%, estenosis en un 29% y doble lesión en un 47% en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes que fueron llevados a valve-in-valve estaban en clase funcional 3 o 4 o estaban gravemente enfermos y no tenían criterios para estenosis o insuficiencia grave. Como vemos en esta tabla, de los 156 se excluyeron 4 pacientes, uno porque durante el cateterismo no dio hemodinámicamente para hacer el procedimiento, y otros 3 de esos pacientes, la válvula era muy grande para poder implantar una valve-in-valve. Entonces, de los 156, solamente se tomaron 94 para Melody y 58 para Sapiens. La mayoría de los pacientes a los que se les implantó válvula Melody eran los pacientes más pequeños, miren que hay pacientes niños desde 5 años, y la mayoría de los niños más pequeños pues tenían cardiopatías congénitas como la causa de daño de la válvula tricúspide. Para Sapiens son pacientes más grandes y las congénitas no son lo más frecuente. Otras causas de daño de la válvula, pues de las congénitas está anomalía de Epstein, daño de la válvula tricúspide secundario al intento de reparo de la cardiopatía, o por daño de la tricúspide durante el cateterismo o durante cirugía de congénitas. Y las causas adquiridas pues más frecuentes son la endocarditis, la enfermedad reumática, o lesión de la válvula por otras causas que no son reparo de congénitas, después de hacer biopsia, después de trasplante cardíaco, accidentes de tránsito o trauma, enfermedades del lado izquierdo, enfermedades de tejido conectivo, hipertensión arterial pulmonar, que fueron solamente 1 para Melody, carcinoide o hipereosinofilia, y causas desconocidas. En general, pues lo más frecuente son las cardiopatías congénitas, y muchos de esos pacientes tenían más de una válvula comprometida. Entonces, o tenían válvulas mitral o pulmonar con una lesión concomitante. La mayoría de los pacientes estaban críticamente enfermos o con flóter o con arritmias o con necesidad de catéter de marcapasos, ya fuera epicárdico o transvenoso,
y la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 3 o 4 de la NIHAM. En términos generales, la mayoría de ellos tenían una insuficiencia severa o una estenosis calificada con un gradiente medio más de 10 o pues con hemodinámicamente significativo. Para las Melodies, la mayoría de los pacientes que fueron más pequeños necesitaron ecos intracardíacos versus las Sapiens que necesitaron más eco transesofágico para guiar el procedimiento. La mayoría de los pacientes que fueron sometidos a colocación de válvula Melody necesitaron dilatación tanto pre como post implante de la válvula y la mayoría de ellos fueron sometidos a otros procedimientos, como cuáles poner, por ejemplo, al mismo tiempo una válvula percutánea pulmonar o poner al mismo tiempo hacer un estudio electrofisiológico o poner un marcapasos. Entonces, sabemos que los pacientes de Melody son los más pequeñitos y son los de cardiopatías congénitas, con lo cual, pues, probablemente necesitaban más intervención. En términos generales, los pacientes de los 154, de los 156, al final 152, pues se pudo avanzar. Uno de esos pacientes tenía muy estenótica la prótesis biológica y no se pudo avanzar, entonces la sacaron antes del despliegue de la prótesis. De los 152, 2 prótesis se embolizaron, las 2 se recuperaron, en uno volvieron a llevarlo a Valve-in-Valve y le pusieron, de la Sapien embolizada le pusieron una Melody, y el otro que se embolizó lo llevaron después a cirugía. Entonces, de los 152, 150 se sometieron con éxito al procedimiento. La mayoría de los pacientes, tanto de Melody como en Sapiens, mejoraron su gradiente de estenosis posimplante. La mayoría de los pacientes permanecieron con un gradiente posimplantación menor de 5 milímetros de mercurio, sin importar el tipo de prótesis y el tamaño de la válvula. Las reducciones de la presión de la aurícula derecha medida de forma hemodinámica fue significativamente con una P menos de 0.01, de 16 milímetros de mercurio a 14 y los gradientes de 7 a 2. Y la mayoría de los pacientes estuvieron con gradientes menores de 5. No hubo diferencias significativas en la función valvular post-Valve-in-Valve entre Melody y Sapiens y hubo muchos o muy pocos pacientes con disfunción residual para realizar un análisis estadístico. Sin embargo, yo les traigo pues de qué se complicaron esos pacientes. De los 150, 4 pacientes hicieron disfunción residual, 2 estenosis, insuficiencias moderadas y 2 estenosis importantes, que de hecho tenían un gradiente más alto posimplantación que al que entraron. Uno de ellos, pues el gradiente hemodinámico fue uno menor, pero de todas formas, digamos que estos tuvieron disfunción residual. 8 de ellos hicieron fugas paravalvulares, 1 significativa o moderada. De los que hicieron fugas, la mayoría fueron Sapiens, incluido el paciente que tuvo una fuga significativa. Sin embargo, ninguna de las fugas fue tratada. Otro paciente tenía una fuga paravalvular, pero relacionada a la prótesis inicial que se detectó durante el Valve-in-Valve y se cerró 3 meses después. De los pacientes que se les puso de los 150, dentro de los 30 días posteriores al Valve-in-Valve, 5 fallecieron y de los que fallecieron, todos tenían clase funcional 3 o 4 y 2 de esos pacientes tenían la Valve-in-Valve como una medida compasiva. Una muerte se relacionó con el procedimiento como tal en un paciente de 71 años que le cambiaron el catéter de diálisis en el mismo procedimiento que desarrollando un hemopericardio posterior y murió al día siguiente por un taponamiento cardíaco. Ese se relacionó con el procedimiento como tal. Una reintervención fue temprana en menos de 30 días en un paciente que desarrolló trombosis valvular porque hizo una disfunción importante del ventrículo derecho y requirió reemplazo de la válvula quirúrgica. La mediana de estancia hospitalaria fueron de solamente 2 días, obviamente va de un rango de 1 hasta 81 días, pero todos, menos 6 pacientes recibieron antiagregación y anticoagulación o antiagregación con alguna antiagregación plaquetaria. En el seguimiento, 17 pacientes, el seguimiento fue de 13 meses como media, con un seguimiento desde primer mes hasta 61 meses. Al menos 109 pacientes se siguieron durante 6 meses y 90 pacientes se siguieron más de un año. 17 pacientes adicionales murieron.
10 murieron dentro del año del valve-in-valve. Solo uno murió relacionado con el valve-in-valve, que fue el que referí, el adulto de 71 años. Y muertes cardiovasculares, pero no relacionadas al valve-in-valve, fueron 14. 7 se murieron de otras causas no cardiovasculares. De todos los 22 de los 150 que se murieron, todos estaban en clase funcional 3 o 4 y 9 habían sido hospitalizados previos al implante del valve-in-valve, muy graves antes del procedimiento. Los factores asociados a peor sobrevida son pacientes mayores de 60 años y pacientes que tienen clase funcional más de 3. Entre más clase funcional y más edad, más riesgo de morirse, lo mismo tener comorbilidades como insuficiencia renal. En los pacientes de los 150, 10 fueron reintervenidos, 9 mediante cirugías, 2 pacientes tenían disfunción multiorgánica y 1 realizó una endocarditis por cándida con embolizaciones hacia el pulmón, entonces necesito cambiar esa prótesis. Uno de esos reintervenidos se le puso una Sapiens sobre la Melody y de esos reintervenidos, 1 quedó con una insuficiencia significativa, 2 con una estenosis significativa, pero no ha requerido reintervención por el momento, y 1 se murió por causas desconocidas. En términos generales, la disfunción significativa fueron 8 pacientes, 6 meses de seguimiento, todos ellos tenían un gradiente con una mediana de 5, que no fue significativamente diferente a después de la implantación. La insuficiencia fue estable en la mayoría de los pacientes y se clasificó en nula en 35 pacientes, trivial en 38 y moderada grave solamente en 6 pacientes. 4 pacientes de los 150 realizaron o desarrollaron endocarditis, todos con Melody. 1 solamente necesitó intervención, que fue el de Cándida. Los otros 3, 2 fueron por enterococo, 1 con cultivos negativos, pero que fueron tratados solamente médicamente. 4 pacientes de los que hicieron reintervención tenían engrosamiento e inmovilidad de las válvulas y todos ellos, 3 de ellos se sometieron a valve-in-valve, a reintervención, perdón, y 1 desarrolló disfunción y no fue intervenido. En términos generales, la supervivencia estimada sin reintervención para valve-in-valve es del 85 más o menos 3% y la supervivencia sin intervención o disfunción es del 83, más o menos 3 al año. En el estado funcional, que tenemos datos de 118 pacientes, el 87% mejoró a clase funcional 1 o 3 a los 30 días. 96 pacientes, es decir, 76 pacientes mejoraron en al menos una clase funcional y 21% permanecieron sin cambios y 6 se empeoraron. 20 pacientes que estaban en clase 4 o estaban muy enfermos, de esos 20, 80% mejoraron a clase 1 o clase 2 después de 14 meses de seguimiento luego del implante. Y estas gráficas demuestran, esta es cómo mejoró el gradiente de la válvula valve-in-valve preimplante y posimplante. Cada raya es cada uno de los 150 pacientes. Las cajas son los percentiles de media, entonces percentil 75 y percentil 25, y los bigotes pues son el máximo y el medio. Todos mejoraron a un medio al menos de 5 y van a ver acá como preimplantación en insuficiencia es negro, en severo, moderado, está blanco, leve, trivial y ninguna. Todos pues mejoraron, o muchos mejoraron a ninguna, a trivial y a leve. Ninguno quedó con insuficiencia severa. Y para estenosis, menos de 5, de rayitas desde 5 a 7, de 7 a 9, negro de 8 a 10 y más de 10. En el post-implante inmediato mejoraron a menos de 5 de gradiente y el reciente seguimiento pues ya va cambiando. Sabemos que esas prótesis igual se degeneran y va aumentando el gradiente de estenosis. Entonces, que este registro se llevó a cabo para proporcionar pues una descripción de las prácticas, qué resultados tuvieron en bioprótesis disfuncionales. La mayoría de los casos se realizaron en centros de experiencia o sea, cada uno aportó de 1 a 3 casos, lo que habla pues la rareza de esta disfunción y de que de esta colocación es raro la necesidad de esto.
y respalda pues la necesidad de tener un registro multicéntrico para estudiar bien esta población. ¿Qué fortalezas tiene este registro? Que son, va a tener muchos pacientes, digamos que es el registro que más pacientes tiene, y el seguimiento más largo, más de un año en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los procedimientos fueron técnicamente exitosos, o sea, 150, y dieron como resultado en la mayoría de los pacientes una mejor función de la válvula, independientemente del tipo de la válvula o del tamaño, de la edad del paciente o de la afección cardiovascular subyacente. Y aunque hubo una mortalidad sustancial, hubo pocas muertes relacionadas con el procedimiento como tal, solamente una relacionada al procedimiento directamente, y los que fallecieron estaban realmente en muy malas condiciones con clases funcionales 3 o 4. La mayoría de los pacientes, inclusive los que estaban en clase funcional 3 y 4, que eran el 71% de la data, mejoraron con este tratamiento, y solo 14% tenían o permanecieron en clase 3 o 4. Incluso en los pacientes más gravemente enfermos mejoraron de forma sustancialmente los síntomas, por lo que Valvinval parece ser razonablemente sencillo y reproducible en una gran cantidad de centros a pesar del pequeño volumen en cada uno de los centros. Casi todos los intentos de implantación fueron exitosos, salvo por 4 casos, y hubo pocas complicaciones graves. Durante el seguimiento hubo varios casos de trombosis valvular, engrosamiento y disfunción, que fue relativamente rápido, la cual pues ha sido reportado previamente en otras valve-in-valve, en otras posiciones. Hubo 4 casos de endocarditis, también han sido publicados más que todo con Melody. Uno de ellos tuvo que ser reintervenido por embolismo pulmonar. Aunque esos eventos, los eventos adversos fueron demasiado pocos para darles poder estadístico, su ocurrencia pues confirma que hay complicaciones con válvulas igual que se han sido reportados en aórtica y en pulmonar, pero por supuesto que necesitan más pacientes y más seguimiento para comprender de forma más profunda por qué estos pacientes disfuncionan más que otros. Dada la mejoría hemodinámica y clínica y la baja incidencia de efectos adversos, es razonable ver el perfil de riesgo-beneficio en valve-in-valve en pacientes pues, que independientemente del tipo de válvula podamos llegar a utilizar, y aunque la supervivencia fue significativamente peor en pacientes con clase funcional 4, estos pacientes, la mayoría mejoró de forma sustancial sus síntomas. Entonces, independientemente del estado funcional o la agudeza de la enfermedad, puede haber un claro beneficio en pacientes muy enfermos del uso de valve-in-valve. El tipo de válvula, los resultados no difirieron entre utilizar Melody o Sapiens, pero realmente quienes definieron Melody y quienes Sapiens, en general, pues los pacientes más pequeños les ponían Melody. Los pacientes o los centros que hacían congénitas o que tenían niños en sus pacientes, pues usaron más Melody, y probablemente inclusive en sus adultos usaron más Melody porque había más experiencia en Melody versus Sapiens, que es más como para los centros donde no se hacían congénitas, pero pues las prácticas dependen de cada centro y cada experiencia. Esas diferencias no se asociaron con los resultados, sin embargo, pues sí, obviamente hablan de la disponibilidad de tamaños que hay en Melody y en Sapiens. Este estudio tiene limitaciones, importante pues que es un registro voluntario, no es patrocinado, es un autoinforme de los datos, no hay laboratorios centrales, no hay un protocolo prospectivo, es decir, cada uno utilizaba su propio protocolo, y para evaluación de sus resultados pues no hubo auditoría de los datos. Esas limitaciones que son importantes pues pueden restringir las conclusiones que se pueden extraer de este estudio, y unas variables importantes como la función del ventrículo de derecho no se determinaron. Se mandaron múltiples invitaciones a otros centros, pero no todos aceptaron la invitación, lo cual puede llevar a un sesgo de selección en los pacientes. Habían limitaciones en la metodología, no está claro si el umbral de 10 milímetros de mercurio para estenosis es adecuado. Sin embargo, ellos tomaron esa medición como significativa para dicotomizar y para poder hacer una visión general de la función de la válvula y ver cómo cambiaba conforme se avanzaba en la terapia. Y como conclusión de este primer artículo, se puede analizar que valve-in-valve en biblioprótesis en posición tricuspidia puede ser utilizada en cualquier edad de los pacientes, en condiciones cardiovasculares subyacentes,
y puede utilizarse de forma útil y duradera, incluso en pacientes graves y con múltiples comorbilidades. Necesitamos tener más datos y tener un seguimiento más largo para seguir trabajando para ver a largo plazo qué pasa con esas válvulas y definir qué factores de riesgo están asociados con los malos resultados. Y aunque el estado clínico previo a la implantación se asoció pues con mayor morbilidad, muchos de esos pacientes mejoraron y se debe considerar una opción viable para el tratamiento de bioprótesis de válvulas tricúspides fallidas. El siguiente estudio, son 2 diapositivas, solamente voy a contarles, es que basado en este registro tan grande, este artículo nos muestra bueno, podemos en válvulas bioprótesis tricuspidias disfuncionales utilizar Valve-in-Valve como un cuidado estándar y habla de las ventajas de Valve-in-Valve. El diámetro interno real se conoce porque conocemos cuál es el tamaño de la válvula protésica y podemos visualizar de forma fácil los puntos de referencia para anclar el stent donde va la Valve-in-Valve. Además que la válvula tricúspide es una válvula de bajo flujo, pero con un área de orificio grande, lo cual generalmente va a requerir válvulas de gran calibre, con lo cual, digamos que en el estudio de más de 150 pacientes, las prótesis fueron grandes, lo que permitía escoger valve-in-valve más grandes y evitar pues el mismatch o el desajuste paciente-prótesis que ocurre mucho más frecuentemente en válvulas valve-in-valve aórticas con un diámetro de 21, por ejemplo. Entonces es una ventaja que sea tricuspidia. Y otra de las ventajas es que el abordaje es transvenoso, con lo cual podemos no tener tantas complicaciones porque los accesos vasculares van a ser de mayor calibre. Miren que en el estudio la mayoría de los accesos fueron venosas femorales o yugular interna. Solamente el 3% requirieron acceso directo por aurícula derecha. Sin embargo, pues siempre tiene que haber una planeación cuidadosa, seleccionar muy bien el diámetro de la bioprótesis y los accesos para garantizar que sea seguro ponerla. Solo 2 de los 152 tuvieron falla en poner la prótesis y eso habla de que, pues, de la simplicidad y la viabilidad del procedimiento. Y si bien cada uno de los centros aportó 2 o 3 pacientes, miren que puede que no tengan mucha experiencia en poner tricúspide, pero a pesar de la experiencia, los resultados fueron alentadores, fueron seguros y eficaces, con lo cual ellos proponen que puede ser una opción de tratamiento de primera línea para pacientes con disfunción de válvula biológica en posición tricuspidia, que sea grave y que pues tengan una expectativa a largo plazo razonable. Eso es lo que concluye ese artículo. Y por eso, basado en esos 2 artículos, pues quería contarles lo que nosotros hicimos. Yo quería contarles la paciente, es una niña de 11 años, 26 kilos, es una niña que vive en la ciudad de Cali, donde nosotros vivimos, pero como en un área muy alejada del centro. A los 2 años, en el 2015, se detectó una comunicación interventricular con un mecanismo parcial de cierre por la válvula tricúspide y además tenía una membrana subvalvular aórtica. Cuando el doctor, el cirujano entró, encontró que algunas del tejido tricuspidio se atravesaban el defecto septal, incluido su aparato subvalvular, con lo cual él tuvo que desinsertar las cuerdas para poder cerrar la comunicación interventricular y al hacer la plastia y la reconstrucción de la válvula tricúspide, notó que sus cuerdas tendinosas quedaron muy cortas con un defecto de la coaptación importante. Resecó la membrana fibrosa, pero pues el tiempo de bomba ya llevaba 195 minutos y se decidió pues sacar la paciente como estaba, con cierre del defecto y cierre de comunicación interauricular. El posoperatorio fue muy complejo, desarrolló un JET, un choque cardiogénico, un bajo gasto, falla renal, hizo hemorragia cerebral, estuvo hospitalizada casi un mes y después de ese mes pudo egresar con no tantas secuelas neurológicas y una mejoría importante de su pues, estado en general. Es una paciente muy mal adherente. Después de los 2 años vuelve y reingresa a los 4 años de edad. Esta chiquita ingresó en ese momento con una taquicardia supraventricular, con una insuficiencia tricuspidia severa. Las cuerdas eran muy cortas, nuevamente pues ausencia de coaptación de las válvulas, una aurícula derecha muy dilatada y en ese momento definimos hacer una plastia. En el intraoperatorio, cuando ya tenía 4 añitos de edad, al entrar se rompió la aurícula derecha, sangró 400 centímetros aproximadamente en la apertura del esternón,
se le colocó, se intentó reparar la prótesis, pero ausencia muy poquito tejido para poder hacer la plastia, decidieron colocar una prótesis biológica Perimount 23 con un tiempo de bomba de 170 minutos y la dejamos con manejo con antiagregación. En este segundo tiempo le fue mucho mejor, permitió el egreso, pero la paciente se perdió. Dura 7 años sin controles, muy mal adherente a la medicación, no tomó la antiagregación y esa prótesis le duró 7 años. Este año acude a nuestro servicio, nuevamente ya tiene 11 años de edad, llegó en flóter, muy inestable, con muy mala respuesta a la cardioversión inicialmente, la llevamos a eco transesofágico sin trombos, hicimos una cardioversión eléctrica, pero basado en todo lo que ya había sufrido, 2 cirugías, una ruptura de la aurícula, decidimos llevarla a Valve-in-Valve con un stand-by de cirugía cardiovascular. Aquí pues una radiografía de tórax con una aurícula derecha muy grande, un electrocardiograma con un flóter, allí la respuesta estaba ya más controlada, pero cuando llegó tenía una respuesta ventricular 1:1. Inicialmente una estenosis con un gradiente inicial de 15, 17, medio de 7. Como pueden ver en esta imagen en un 4 cámaras, la válvula tricúspide totalmente rígida, esa prótesis, la movilidad de las válvulas mínima. Tenía o tiene una vena cava izquierda persistente con una dilatación del seno coronario que, como pueden ver, está sumamente dilatado. Hablando de la congestión venosa sistémica, habla de la dilatación importante de las venas hepáticas y vena cava inferior con un flujo reverso. Esta es la prótesis permitiendo una estenosis y una insuficiencia severa, es una lesión mixta. Y le hicimos un transesofágico en el cual acá en el plano ortogonal ustedes ven cómo la válvula, prácticamente sus valvas no hablan, están engrosadas, con panos de forma importante, con lo cual pues a través de técnica de Seldinger se pusieron introductores de Saint-French venosos femorales y se llevó el catéter a cavidades derechas para tomar las presiones y se mide el anillo, el cual medía 22 milímetros y lo primero que se hizo fue dilatarlo a través de un balón Atlas 24 milímetros y se rompe ese anillo valvular, se rompe ese tejido, esa válvula biológica. Aquí está la angiografía que se dilata inicialmente esa válvula. Aquí vemos en el eco transesofágico cómo ya al romper esa válvula que está totalmente disfuncional, hay una importante insuficiencia masiva de la tricúspide o de la prótesis. Esta imagen muestra un 3D de lo mismo, la válvula inicialmente disfuncional, engrosadas, calcificadas las válvulas, aquí después de la ruptura con el balón. Ponemos esta válvula que mediante una guía extra soporte, nosotros no utilizamos ni Melody ni Edwards ni Sapiens, sino utilizamos una MyValve, que es una bioprótesis de tamaño 23. Se avanza a través de guía por angiografía y eco transesofágico y se implanta y se impacta a nivel de la válvula o de la bioprótesis previa. Y aquí pues es una imagen 3D. Veíamos como la aurícula derecha salía un poco salido hacia la aurícula derecha y se veía el stent de la nueva prótesis. Y vemos cómo en esta se expande para impactar la valve-in-valve sobre la bioprótesis tricuspidia y cómo cambia, digamos, el perfil, es 23 milímetros igual a la que tenía, pero con movilidad de las válvulas, una insuficiencia mínima. El gradiente residual mejora de forma significativa. Y miren que como el seno coronario, que recuerden la primera imagen, súper dilatado, ya hay una movilidad de las válvulas muy diferente a la anterior. Y lo mismo, este es un eje largo angulado para ver la tricúspide con un influjo sin estenosis, una insuficiencia mínima y cómo la cava inferior disminuye del tamaño de forma significativa, ya sin ese flujo reverso hacia las venas hepáticas, y el gradiente mejora de forma significativa de 17 hacia 4,5 de 1. El seno coronario disminuye el tamaño, la vena cava inferior muchísimo menos, mejor colapso, la aurícula derecha de severamente dilatada a un área de 18 y el gradiente de pico inicial de 16 mejora a 0,4.
Desafortunadamente es una paciente muy mal adherente, no ha venido a seguimiento, la hemos buscado, no sabemos cómo está, no tenemos ecos de control, sabemos que cuando se fue, concluimos que el gradiente medio mejoró, la insuficiencia mejoró. Este caso demuestra que el reemplazo valvular puede ser guiado por fluoroscopia apoyado por eco, logrando un procedimiento que fue exitoso, medido porque se ubicó adecuadamente, se aseguró el sitio ideal para el implante, previniendo complicaciones como embolización. Utilizamos un acceso percutáneo femoral, no reportamos complicaciones en este caso. Para nosotros fue un procedimiento seguro, factible y se cree que para la mayoría de los casos va a ser así, inclusive en pacientes con síntomas muy severos y comorbilidades, pero por supuesto necesitamos seguirla para saber qué va a pasar y saber cuánto va a durar esa prótesis. Dada la poca frecuencia de ese reemplazo, los datos del registro, en particular los realizados prospectivamente, debe ser esenciales saber muy bien qué va a pasar con todos esos datos que tienen que ser multicéntricos porque son muy poquitos los casos para entender mejor esa terapia valve-in-valve. Y agradezco a toda su atención. Este es el grupo de algunos que estuvimos en el procedimiento, somos muchos más, pero bueno, si tienen alguna duda o pregunta, estoy pues feliz de contestar. Muchísimas gracias, Mile. Pues un gran trabajo pues muy bonito, muy bonito el caso. Desafortunadamente, como dices, ese tema del seguimiento, pues nos pega a todos, ¿verdad? Primero, por supuesto, a la niña pero pues a nosotros como grupo para saber cómo están las cosas. Pues no sé si tengamos preguntas, dudas para la doctora Milena. Tenemos aquí en el foro varios hemodinamistas que seguramente nos van a enriquecer un poco la charla. Mire, bueno, en lo que se abre un poquito, el manejo posoperatorio, doble antiagregante, un solo antiagregante, lo anticoagulan, ¿cómo lo manejan? Nosotros lo manejamos con aspirina y con Plavix. Fue lo que Ok, utilizamos. Realmente, mucho de lo que nosotros discutíamos con esta paciente era que ella no iba a tener adherencia al medicamento, no íbamos a poder anticoagularla de forma fácil. Era una paciente que no había vuelto y decíamos, bueno, sabemos que hay un riesgo alto, la prótesis solo le duró 7 años. Y entonces decidimos antiagregación y aspirina. Los reportes son muy variables, o sea, solamente como 40 o 50% de los pacientes estuvieron anticoagulados y yo presumo que muchos de esos pacientes tenían indicación por otra causa, pero en general muchos de estos pacientes, pues todos van a agregación y antiplaquetarios. de acuerdo. ¿Y la experiencia que tienen en valve en posición pulmonar, ya han tenido más casos? ¿De ahí lo adoptaron o también están empezando con esto? Estamos empezando, tenemos 4 candidatos, nosotros no queremos hacer, bueno, el grupo no quiere hacer Melody, teníamos como uno de nuestros hermanos en Las Vegas nos dice, venga, Melody, tuvimos muy mala experiencia con endocarditis, dejamos a Melody a un lado, por eso no pusimos Melody en este caso, se puso una prótesis diferente que estaba disponible en nuestro centro que se llama MyValve, que no hay ningún reporte de esa válvula, no sabemos cómo nos va a ir, pero realmente por el tamaño del paciente y porque no queríamos que fuera Melody y por el tamaño, decidimos poner esta. No teníamos disponible Edwards, por eso no se utilizó. Y pues tenemos que ver qué va a pasar con ella, pero en general pues el centro, nuestro grupo no quiere poner Melody, yo no sé si ustedes ponen, pero pues con tantos reportes de endocarditis dijimos, bueno, probablemente no va a ser la terapia que queramos Pero usar. bueno, eso contesta una de las preguntas que te pusieron aquí. ¿Cuál fue la consideración para la elección de la válvula? Y el doctor David Salazar. David, mucho gusto saludarte, amigo. Felicidades por tu excelente presentación. Y una pregunta, en el caso del Flutter, ¿se realizó algún procedimiento de ablación antes del implante de la válvula percutánea? No le realizamos ningún, o sea, pensábamos que probablemente por la dilatación de la aurícula era la intervención. Electrofisiología no quiso, la verdad no quiso. Nosotros hablamos mucho con ellos para hacerlo al tiempo. Ellos no quisieron porque nos decían que pensaban que era por la sobrecarga importante que tenían y que eso iba a mejorar. Y nosotros les insistimos mucho en términos de después va a ser más difícil por la prótesis, por el stent. Y realmente no se preocuparon por eso después y decidieron esperar a la evolución clínica. La mayoría de los pacientes en el reporte sí necesitaron algún tipo de ablación, y en especial los más pequeños, los de Melody. De acuerdo. Nosotros
Gracias, Mili. No sé si tengamos más preguntas. Yo sí Doctor. tengo hay unos comentarios. No, pues primero que nada, muy buena la presentación, felicidades. Y creo que es un tema ahí muy interesante, ¿no? Acá nosotros no hemos hecho Valve-in-Valve, pero cada vez se van a dar o se va a presentar más la necesidad, ¿no? Se va a generar esta opción que la verdad es que es una opción muy buena. Y finalmente, como dices, la válvula percutánea, la Melody, sí cada vez está menos usada y por el tema de la endocarditis, la verdad es que sí hay reportes también que ya varios grupos ya no le están usando, pero también yo creo que los criterios y demás de las válvulas percutáneas se han estado modificando, ¿no? Y eso es un tema también, pues, de mucha polémica en los congresos y que en un inicio, pues bueno, también la colocación de una válvula percutánea en cuanto a la sobrevida y la función o la vida media de esta válvula, pues cada vez se va modificando un poco y pues a futuro lo que quieres es que tratar de evitar al 100% o tratar de evitar una nueva esternotomía o una nueva intervención quirúrgica o tratar de mantenerlo en la mejor condición hemodinámica. Y dentro de este espectro está muchas variables y finalmente lo que decíamos es el hecho de que tú pongas una válvula percutánea, pues también tiene una vida limitada y sabes que finalmente, de acuerdo al tiempo, cuidados y demás, pues vas a tener que reemplazarla. Entonces, el timing ahí del valve in valve y de la colocación de la válvula percutánea está buenísimo, ¿no? Yo creo que es un tema que va a estar ahí sobre la mesa un buen rato y que se va a ir modificando finalmente, ¿no? De acuerdo a la experiencia también ya de los grandes centros. Muchas gracias. De acuerdo, de acuerdo. O sea, uno trata de el timing, ¿no? Lo que tú dices, a veces es demasiado tarde, fallamos porque la mortalidad es altísima. Si tu paciente está en Sí. nivel 4, no quieres llegar ahí, pero por supuesto que no quieres poner una válvula a una paciente tan rápido porque se va a degenerar, por más de que sea valve-in-valve o lo que sea. Ya hay reportes de muy rápidos, hacen panus, se engruesa, o sea, o sea, ellas se dañan. ¿Y qué está relacionado con eso? No sabemos. Muchos de esos que se engrosaron o se disfuncionaron tenían antiagregación, anticoagulación, y igual hacían daños. Hay personas que hacen mucho más daño que los otros y no sabemos qué está relacionado con eso. Entonces, pues eso se está escribiendo. Tampoco sabemos cuánto van a durar esas prótesis. ¿Van a durar más que las bioprótesis quirúrgicas o cuánto van a durar? Pues eso se está escribiendo. Entonces, es muy interesante. Creo que se está escribiendo esta nueva era y vamos a entrar todos en esa nueva era y definitivamente pues es una oportunidad para todos los grupos empezar pues a registrar nuestros datos y traer pues al conocimiento y a la ciencia y al seguimiento estos pacientes. Nos van a ayudar mucho esos datos. Sí, Oye, fíjate que adelante. es que sí, el tema también en adultos, pues es un tema también ya mucho más complicado, ¿no? Porque que te llegue ya a un adulto con un valve-in-valve que tú ya resolviste o que le generaste ya el beneficio, garantizaste una hemodinamia bastante buena, pero ya llega degenerada la válvula en la etapa adulta y ahora ¿qué le vas a hacer, no? Entonces, la verdad es que sí, también es un reto que finalmente, como dices, se está escribiendo actualmente los parámetros y seguramente iremos cambiando ahí pues los criterios para el implante de acuerdo a los resultados de cada, bueno, primero la concentración de los datos que va a ser importante y después tomar las decisiones mejor estudiadas, ¿no? Y eso, a pesar de eso, siempre la mirada del adultólogo en congénitos, siempre hay que considerarla, ¿no? Yo creo que
dentro del el grupo o de la atención, también habrá que ya ir, sobre todo en esta toma de decisiones, ir considerando, a ver, a futuro, cuál será el escenario de este procedimiento que estamos haciendo hoy, no sé, a 10 años. Entonces eso finalmente es un tema bien, bien interesante y que pues va integrando también a más gente al equipo, ¿no? Entonces eso seguramente va a ir cambiando, se irá adaptando de acuerdo a los resultados. Así es. De acuerdo. Edgar nos dice, buenas noches, excelente presentación. Para la selección de la válvula ideal de acuerdo a un estudio de angiotomografía, ¿tienes algún tip relevante? Nosotros no No le hicimos hicieron TAC. TAC, no, nosotros solamente con angiografía, con sabíamos el tamaño de la prótesis y con el eco. No lo guiamos, aunque casi todos después los otros estudios que hicimos o que leí, todos tenían angiotomografía para tener como más seguridad entre el tamaño real y el tamaño, digamos, real del paciente sin panos y sin nada de lo demás, y el tamaño de la válvula. O sea, la diferencia es enorme. Nosotros teníamos un tamaño casi de 17 versus el de 23, entonces era, bueno, y yo le preguntaba al hemodinamista, yo no soy hemodinamista, yo le decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner 17? ¿Vamos a poner 23? Y él me dijo, voy a dilatar a 23. Y eso fue lo que hizo, él dilató a 23, ustedes vieron cómo se rompió, y ahí ya pudo poner su válvula más grande. Fue muy interesante, asustador, a mí me asustó mucho cuando rompió la válvula, estábamos allí todos, la cirugía estaba allí también, y fue muy interesante, muy bonito. Me imaginé tu cara cuando viste en esa insuficiencia masiva y dices, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Y ahora qué va a pasar? Necesito que la ponga, ¿qué vamos a hacer? Claro. No vamos a salir de aquí. Sí, no vamos a... Exacto. Complementa Edgar, estos pacientes no fue fácil la cirugía previa y son un beneficio para el paciente. Justo, digo, ahorita antes de darle la palabra a David, no se tarde mucho porque nosotros tenemos una paciente que es hija de una de mis socias, es nefróloga pediatra pulmonar con CIB, se operó de chiquita, se le puso un homoinjerto, se tuvo que cambiar el homoinjerto porque no creció. En la tercera cirugía le pusimos una prótesis valvular, pero en esa tercera se rompió la aurícula, tuvimos que canularla por el cuello para terminar la cirugía y hoy esa válvula está generando a pesar de un buen tamaño. Entonces no se tarden tanto porque esa niña va a necesitar un valve en breve, seguro. Sí, David, adelante, amigo. Hola, saludos a todos, qué gusto. Felicidades, doctora Milena, por su caso. gracias. Quisiera comentar que no es difícil en estas situaciones porque habitualmente el grupo que inicia a hacer estas intervenciones en niños, pues es una frontera que hay que cruzar, ¿no? Y tan es así que es una frontera actual en el contexto de recambio valvular. Y hay que tomar en cuenta que estos recambios están llegándonos ya más tardíos a pediatría. Han estado generalmente en pacientes más grandes o de edad avanzada incluso, y son tratamientos que se han puesto de manera compasiva incluso en esas condiciones, ¿no? Pienso que en niños hay otras situaciones como las que ya comentaron y que usted también mencionó. El tamaño de la válvula Melody, por ejemplo, es un factor importante para que pueda caber en niños más chiquitos. Y tenemos el aspecto del crecimiento de los niños, que su ánulo, su anillo, ¿verdad? Va a tener que crecer. La válvula Melody tiene la propiedad de que se puede seguir expandiendo porque tiene un área de captación por ser un diseño de una vena más larga y entonces permite una cierta dilatación. Otras válvulas no tienen ese diseño. Entonces, en niños chiquitos, pues sí ha habido reportes de el uso de la válvula Melody con esa capacidad, ¿no? No sé si algún cirujano aquí ya ha hecho eso, pero en válvula, por ejemplo, mitral, es común que la válvula Melody, por lo larga que es, se le tengan que hacer unos pliegues en los bordes, en la corona que tiene, se le pliegan los bordes hacia afuera y luego se crea una cintura, el cirujano crea una cintura y lo pone en el anillo atrioventricular. Hay otras consideraciones, por ejemplo, que las válvulas atrioventriculares pues tienen una geometría diferente de las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son circulares, las atrioventriculares son ovoides y las válvulas que habitualmente estamos poniendo en posición atrioventricular generalmente son diseñadas para una posición semilunar. La Melody para la válvula pulmonar, la Sapien para la válvula aórtica son estructuras circulares, ¿no? Es por eso que en Valve-in-Val
en válvulas en posiciones atrioventriculares generalmente se prefiere poner dentro de un anillo previo, aunque ya incluso están saliendo reportes de colocación de válvulas que tienen una geometría circular en válvulas atrioventriculares nativas. En Boston, en el 2018 más o menos pusieron la primera en un niño y ya se ha hecho antes en adultos, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta cuando se hace esto, la geometría, como se preguntó ahorita, la longitud. Una de las preocupaciones es que al poner una válvula así, se genere una obstrucción hacia el tracto de salida del ventrículo que se está tratando. Y hay sistemas de modelación para poder incrustar geométricamente un dispositivo y más o menos calcular si le va a quedar grande al paciente, sobre todo en pediatría, ¿no? Y por último, además de que estas válvulas podrían crecer, por ejemplo, si se pone una válvula Melody con un diámetro mínimo de 16 milímetros y después se puede llegar hasta 18 o 20, aunque su duración pues sería discutible y podría impedir que llegue a su máximo crecimiento, pero es una de sus ventajas. Por último, pues comentar que ya están en desarrollo algunas válvulas que están siendo diseñadas para posiciones atrioventriculares, ¿no? Y eso es importante que lo sigamos porque son válvulas que tienen anillos que van desde 40 hasta 55 milímetros, por ejemplo, están diseñadas para ese tipo de diámetros y pudieran tener mejores resultados que lo habitual. Ahora, me gustaría dejar una pregunta para los cirujanos, porque es una pregunta que los hemodinamistas tenemos. Estamos nosotros poniendo una válvula y siempre que se pone una válvula tenemos que pensar en poner la siguiente válvula. Entonces, nosotros estamos pensando en esto que expuso la doctora, una valve-in-valve. Si yo pongo una válvula, voy a intentar después poner otra válvula, o como hicieron en el caso del que mencionó la doctora, fracturar la que puso el cirujano, poner otra y luego eso me permitiría expandir aún más el anillo para poner la siguiente cuando el paciente crezca. Así que pero eso por supuesto debe tener un límite. Entonces estamos interviniendo niños que tienen 10, 12 años, como este caso que comentó la doctora, si no mal recuerdo, y va a haber un límite, quizá cuando tenga 20 años, 22, donde no vamos a seguir poniendo indefinidamente válvula dentro de una válvula, ¿no? Actualmente pues ya hay válvula dentro de una válvula que se puso dentro de otra válvula. Entonces la pregunta para los cirujanos sería, ¿qué impacto consideran ustedes que va a tener cuando tengan que entrar en esos pacientes a quitar todas las estructuras de stents que están ahí, que están fibrosadas? Por supuesto que esta pregunta va a tener una respuesta diferente para cada posición. No es lo mismo que entren a una posición aórtica que una pulmonar, por ejemplo, o un tubo, ¿verdad? Que entrar a una válvula atrioventricular donde va a estar ahí toda la estructura del anillo fibroso que puede incluir, por ejemplo, cercanía con la válvula aórtica, cercanía con el nodo atrioventricular, etcétera. ¿Cuál es la opinión que tendrían respecto a reintervenir finalmente un paciente que ha tenido valve-in-valve y que tiene una estructura un poco más difícil quizá de disecar y explantar todo eso finalmente? Muy bien. Bueno, por aquí está el doctor Bolio y Víctor. Bueno, doctor, adelante, adelante. No, bueno, no, si tú ibas a comentar algo. No, adelante, adelante, adelante. No, yo creo que, bueno, mismo David ya dio la respuesta. Uno, es evidente, no te puedes poner valve indefinidamente, ¿no? Entonces, tarde o temprano se va a tener que cambiar eso. Yo creo que aquí hay que hacer algunas consideraciones. De entrada, en posición o sea, nosotros en niños en posición aórtica, pues no ponemos válvulas biológicas. En adultos, los adultos ya grandes son los que tienen indicación de válvula biológica y luego probablemente de valve-in-valve en posición aórtica. En posición mitral menos se ponen válvulas biológicas. Entonces, la verdad es que creo que el valve-in-valve está por el momento, pues eso ya depende también y sigue habiendo discusiones en los grupos de adultos. La verdad es que yo estoy un poco alejado de lo que hacen los adultos, sino nada más lo que llega de refilón, pero lo que hemos visto es eso, que
los cirujanos de adultos sí están limitando las indicaciones de válvulas por cateterismo en posición aórtica. En este caso que estamos hablando en posición tricuspidia, bueno, en posición pulmonar es el típico ejemplo, es el niño con tetralogía de Fallot. Y creo que eso, en la válvula en posición pulmonar, en este momento estamos llegando al estándar de utilidad de poner una válvula por cateterismo, una válvula en una prótesis puesta por cirugía previamente. Entonces, la experiencia pues se está limitando a aquellos pacientes que se operaron, o el típico ejemplo, pacientes que se operaron de Fallot, se les tiene que poner una prótesis valvular porque están haciendo insuficiencia y se empieza a dilatar el ventrículo, les ponemos una prótesis biológica, que básicamente la prótesis biológica que ponemos es de cerdo, pues hecha base, es de origen porcino. Y esas válvulas creo que, hay que hacer los puntos comparativos, duran más que las de origen bovino. Es más, acaba de limitarse el uso de una válvula de origen bovino porque acaba de sacarse del mercado porque está presentando clasificaciones más tempranas y complicaciones más tempranas. Entonces, el origen de la prótesis también es importante. Entonces, se pone una prótesis valvular pulmonar, se dilata, se disfunciona, pues se rompe ese anillo para poner una prótesis más grande en un niño que ya necesita una prótesis más grande. Y la verdad es que la ventaja en posición pulmonar es que cuando crece el paciente, llega a un punto donde puede tolerar ya sin tener que volver a poner otra prótesis. Lo que estoy queriendo decir es que el niño en posición pulmonar, la valve-in-valve, puede ser que con una valve-in-valve ya quede bien para toda la vida o a lo mejor después otra. Y llegando al final, al comentario de la válvula que estamos viendo ahorita, que es la válvula tricúspide, hay experiencias, pues, yo me acuerdo mucho de las discusiones que había sobre todo en pacientes que se operaban de enfermedad de Epstein en Clínica Mayo, llegó a haber una serie de artículos o de cartas al editor del Journal of Thoracic, creo, del Society o del Annals, en donde empezaron a reportar pacientes que tenían 25, 28 y hasta 30 años con una prótesis de Hancock, que son de origen porcino, de pacientes que se les puso su prótesis valvular tricuspidia de origen porcino y que seguía funcionando la prótesis por muchos años, precisamente porque estaba en posición tricuspidia, supongo que pacientes bien cuidados, con buena antiagregación plaquetaria, con un nivel de cuidados para que no desarrollaran endocarditis tan fácilmente, etc. Entonces, esto ya son suposiciones. Creo que lo que se puede pensar es, bueno, y la otra, el poner una valve-in-valve nos puede llevar a que el niño crezca y curiosamente los anillos tricuspídeos y mitrales, cuando se ponen prótesis fijas, mecánicas, todo, y se tenían que cambiar, a la hora de quitar esa prótesis valvular, el anillo sí crece. Es decir, yo puedo poner a lo mejor en un niño chiquito una prótesis de 19 milímetros y va creciendo el niño y después empieza a resultar estenótica cuando ya es adulto y a la hora de entrar y cambiar la prótesis, el anillo, a la hora de quitar la prótesis, el anillo se dilata, puede tomar un tamaño adecuado para poner una prótesis quirúrgicamente ya de un tamaño adecuado. Entonces, esto puede hacernos suponer que en un momento dado un niño que necesita una prótesis que disfunciona, después se le pone una prótesis valve-in-valve, vuelve a disfuncionar porque pues no son eternas, no podemos, y la expectativa de vida debe ser grande. Entonces, va a llegar un punto donde
se ponga la segunda o no sé si la tercera, eso ya los hemodinamistas irán viendo, pero puede crecer el paciente cada vez que ganemos 5 años, 5 años, 5 años o 10 años incluso, va a llegar un momento en que el paciente ya va a tener una edad adulta y sin haber hecho muchas esternotomías, puedo ya ahora sí entrar, quitar todo el complejo ahí de valve que tenga, tirarlo a la basura y ponerle ahora sí una prótesis de un tamaño adecuado, biológica, que le pueda durar mucho tiempo. Estoy pensando ahorita en lo de posición tricuspidia y probablemente eso se pueda aplicar a las demás, ¿no? Entonces, en conclusión, creo que al día de hoy habrá que ver en pacientes pediátricos, que son los que manejamos nosotros. Del lado izquierdo yo seguiría poniendo prótesis mecánicas y del lado derecho prótesis biológicas. Las prótesis pulmonares son mucho más nobles, el paciente puede durar más tiempo con su prótesis en posición pulmonar y después disfuncionar y probablemente no necesitaría volverle a implantar otra porque empezaría a tolerar. Y en posición tricuspidia, pues va a llegar, si el niño es muy chico, sí poner una válvula, una prótesis valvular incluso pequeña, o sea, por ahí alguna vez ya revisamos en el journal la colocación de prótesis de stent, pues prótesis de cateterismo en posición tricuspidia, casi que a visión directa, y después ese niño, conforme vaya creciendo, si se va teniendo que poner un valve-in-valve, llegar a un punto donde tenga yo que entrar a quitar a lo mejor yo creo que 2 o 3 válvulas cuando mucho, y poner ya otra prótesis ya grande, de buen tamaño, que le va a durar mucho más tiempo. No sé si son muchas opciones, ¿no? Y muchas variables, pues. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, sí, yo lo único que iba a decir era que, digo, va a faltar la experiencia, digo, todavía, como dice David, está un poquito lejano a lo que nos vamos a enfrentar, de repente nos costaba un poquito de trabajo cuando trabajamos sobre stents, ¿no? Que decíamos, no sé cómo se va a comportar, hoy lo hemos hecho y creo que cada vez con más facilidad, pero definitivamente yo prefiero meterme de manera controlada en bomba de circulación extracorpórea, quitar 18 válvulas, que entrar a cambiar una válvula que se me rompa el corazón y que la realidad es que no tenga ya ni una ni otra, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Sí, claro. Muy bien. Mile, pues, algo con lo que quieras concluir. Sé que para ti ya también es un poco tarde por allá, pero me gustaría escuchar tus conclusiones. No, pues muchas gracias y la experiencia de todos, me encantó la intervención de todos, muchas gracias, aprendí un montón este tema de la geometría y pues la invitación es que si tenemos casos, pues a sumar como los datos y hacer seguimiento y por supuesto que tan pronto tenga los datos de esta paciente, contarles lo bueno y lo malo y las dificultades que tuvimos. Y bueno, pues no, muchas gracias por invitarme, por traerme aquí siempre y bueno, gracias. Oye, bueno, y con respecto a eso de la geometría, en posición aurículo-ventricular, finalmente las prótesis han sido redondas y no parece haber, en las prótesis con stent, pues, con soporte, pues no parece haber mucha disfunción relacionada con la forma de la prótesis por ser redonda en vez de ser ovalada, ¿no? En ese sentido, creo que pues, las válvulas de Hancock o de Edwards o las biológicas en general, todas para operar, todas son redondas, ¿no? No hay prótesis ovaladas, ¿no? Los anillos sí son ovalados precisamente porque estamos usando el aparato valvular propio del paciente, pero en prótesis, un poco por lo que decía David, ¿no? La forma creo que no va a influir y eso pues da un poco de tranquilidad en el sentido de que el hemodinamista va a poder seguir poniendo sus prótesis, ¿no? No hay balones ovalados que yo sepa. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me da un poquito de pena porque lo habíamos hecho de manera interrumpida, perdón, el journal, pero la próxima semana es el Congreso Mundial. La verdad es que sí me costó mucho trabajo el tratar de coordinar un poco. Hay eventos en la tarde-noche por allá. Entonces, por primera vez va a quedar pendiente nuestro journal de la siguiente semana por el Congreso Mundial, pero nos vemos para el día 4 de septiembre. El tema anomalías coronarias por el doctor Sergio Patrón y el doctor Vicencio Arenas.
se está formando en este mundo de la imagen cardiovascular. Les agradezco a todos su presencia, que tengan muy buenas noches y nos vemos la siguiente. Gracias. Bye, felicidades, Milena, gracias. Bye, Mile, un abrazo. Que estén bien, hasta luego. Gracias. Buenas noches.